Nuestro tema tiene que ver con recibiendo el perdón de Dios, ¿no? Recibiendo el perdón de Dios. Y la pregunta básicamente es, ¿qué tenemos que hacer para experimentar el perdón de Dios? ¿No? ¿Cómo tenemos que hacer para experimentar el perdón de Dios? Me estaba acordando, cuando estaba en la secundaria, estuve estudiando en un colegio católico, bueno, cuarto y quinto año de secundaria. Y en cierta oportunidad nos reunimos 3 compañeros, o sea, incluido yo. Y curiosamente ninguno era católico. Yo que era evangélico, uno que era mormón y el otro que era testigo de Jehová. Ahora, ustedes se pueden imaginar el lío que era hablar acerca de la salvación, ¿no? Mientras el testigo de Jehová dice que la salvación se logra predicando la palabra, ¿no? El mormón tiene una idea extraña acerca de la salvación, ¿no? Porque el concepto que ellos tienen es que hay una especie de lugar donde están los espíritus y esos espíritus necesitan ser encarnados, ¿verdad? Pasan por un proceso de encarnación que es el resultado, obviamente, cuando llegan aquí en la tierra. Por eso es que el mormón tiene muchas esposas, ¿verdad? Porque la idea es sacar a esos espíritus de ahí para colocarlos aquí en la tierra y sigan su proceso, ¿verdad? Hasta que llegan a ser igual a Dios. Eso es lo que los mormones dicen, ¿no? Y bueno, nosotros los bautistas o los evangélicos simplemente decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ya Él lo hizo todo, ¿no? Y en verdad eso genera, pues, ¿no? Como que es tan fácil, ¿no? Es tan fácil, pero ahí está la discusión. Ahora bien, yo les pregunto, ¿quién ganó? ¿Quién ganaría? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, porque cada uno se queda con su propia idea, pues, ¿no? Entonces, quiero compartir acerca de ello. A propósito, este es un buen libro, ¿sí? Dice, hecho lo que la mayoría de las religiones no cuentan acerca de la Biblia, ¿no? Yo lo tengo, lamentablemente, los libros que yo tenía, traje algunos pocos aquí y ya se los he dado, ¿no? Pero, interesante, me llegó este libro a través de un hermano que llegó por casualidad a la iglesia y nos habló del libro. Y yo le dije, hermano, es interesante, está bonito. Me dice, yo se lo mando, ¿no? Y recuerdo que me envió 2 cajas, ¿no? de bastantes de estos libritos, ¿no? He tratado de ver cómo me comunico con el hermano, pero ya no se ha podido, ¿no? Pero es un buen libro, yo lo tengo en PDF, ya, si usted lo quiere, yo se lo envío, ya, y usted, es sencillo, pero nos habla del proceso de la salvación, ¿no? De lo que el Señor ha hecho ya en la historia y lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, en realidad lo único que tenemos que hacer es creer nada más. Tenemos que creer, ¿ok? Bien, entonces, volviendo un poco a esto, al tema de hoy, recibiendo el perdón de mis pecados, Hechos 15, del 1 al 19, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que usted y yo experimentamos, ¿no?, el perdón de nuestros pecados? ¿Ok? La discusión que nosotros tenemos aquí en el capítulo 15 es una discusión que es muy importante porque nos da a luz acerca de cómo es que el hombre adquiere la salvación de Dios. Este concilio, que se llama el Concilio de Jerusalén, o que le han dado el nombre Concilio de Jerusalén, ocurrió en el año 49 después de Cristo, ¿no? En el año 49 después de Cristo. O sea, no mucho después de que Cristo murió o ascendió a los cielos. Probablemente algunos dicen que el Señor Jesús ascendió a los cielos más o menos a mediados del año 30. Si es así, entonces estamos hablando de casi 19 años, ¿cierto? 19 años después ya empezó a haber cierto tipo de conflicto y el fondo básicamente es cómo es que uno llega a ser salvo. ¿Cómo es que uno llega a ser salvo? Entonces, aquí tenemos, en este pasaje, se nos ofrece 3 respuestas. Hay 3 respuestas en cuanto a cómo el hombre puede alcanzar el perdón de sus pecados y por lo tanto alcanzar de la salvación.
Vamos a ver 3 respuestas aquí que tratan aquí en este concilio, y de esas 3, obviamente hay una que solamente es la correcta. ¿Ya? Las otras 2 son incorrectas, pero que es importante tomar en consideración porque, ojo, una de ellas, ¿no? Una de ellas ciertamente está fuera de la iglesia y otra que no debería estar, muchas veces lo está. ¿No? Muchas veces lo está. Obviamente la tercera es la correcta, pero una vez más, de las 2 incorrectas, muchas veces, lamentablemente, la segunda aún se mete, ¿no? Se camufla y se mete a la iglesia. ¿Sí? Y probablemente algunos de nosotros creamos así, ¿no? Y vivamos de esta manera. Ok, entonces la primera, que es la más conocida, es consigo perdón de Dios a través de mis esfuerzos, ¿verdad? De mis buenas obras. Creo que eso es lo común, ¿no? Lo que la mayoría, lo que hay en nuestro contexto. Ahora, espero que ninguno de los que estamos acá esté pensando que puede ser salvo a través de sus buenas obras, ¿cierto? Entonces, les decía, el antecedente de este pasaje es que hay una reunión que fue convocada a raíz de esta cuestión doctrinal que había sido de alguna manera confundida por un grupo de judíos que había llegado a Siria, había llegado a Antioquía de Siria. Ustedes recordarán que esta iglesia es una iglesia que tenía una fuerte influencia de Pablo y de Bernabé, y de hecho ellos eran los maestros por excelencia allí. Esta iglesia de Antioquía fue el resultado de algunos creyentes que huyeron con esta cosa de la persecución. ¿Recuerdan ustedes? Saulo empezó a perseguir a la iglesia, curiosamente, ¿no? Saulo es el que, vamos a decir así, no intencionalmente fue el creador de la iglesia de Antioquía. No porque lo hizo sin querer queriendo, ¿verdad? Porque él persiguió a la iglesia. ¿Y qué pasó? Los hermanos salieron de Palestina, ¿no? Del país, y se fueron a varios lugares, y uno de esos lugares fue Antioquía. Y ahí se fundó precisamente la iglesia, de la cual posteriormente el apóstol Pablo fue, vamos a decir así, uno de los grandes líderes o su misionero, ¿no? Interesante lo que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas, ¿cierto? Aún intencionalmente podemos meter la pata, o no intencionalmente podemos meter la pata, y el Señor hace su obra, ¿no? Lo usa para bien. Entonces, Pablo y Bernabé habían predicado la salvación por medio de la fe, y estos hombres llegaron de Judea, ninguno de ellos, porque el apóstol Pedro va a decir más adelante que ellos no fueron enviados allí, nadie los envió, como a veces algunos hermanos van de la iglesia y se van a otra iglesia y nadie los envió, ¿no? Y el pastor le pregunta, ¿y de qué iglesia es usted? Soy de la iglesia del Paro. ¿Y qué haces acá? ¿Tu pastor te envió? No, me vine, nada más me escapé. ¿No? Bueno, no precisamente así, pero estos bandidos se habían ido. Ahora, el problema de estos fue que lamentablemente cuestionaron el evangelio que hasta ese momento Pablo y Bernabé habían estado enseñando y predicando, ¿no? Vamos a leer. Cuando Pablo y Bernabé, el versículo 1, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes. Ahora, ¿cuál era la enseñanza? A menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. A menos que ustedes se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces, básicamente lo que estos hombres estaban haciendo es echando por tierra lo que el apóstol Pablo había predicado. Estaban menospreciando las buenas noticias que el apóstol Pablo y Bernabé estaban predicando. En otras palabras, estaban echando por tierra lo que Cristo había hecho. Entonces, la discusión que ambos grupos tuvieron fue tan grande, y obviamente no se pusieron de acuerdo como yo y mis amigos, ¿verdad? Entonces los discípulos decidieron llevar este asunto a los apóstoles y ancianos sobre este tema.
Ahora, es interesante porque, ¿por qué lo llevan a Jerusalén? Porque, bueno, allí estaban pues los apóstoles. Estaban los que habían estado con el Señor Jesús y que obviamente tenían un conocimiento profundo acerca de lo que es la manera de cómo ser salvo. Y no solamente eso, sino dice que había también ancianos, ¿no? Y los ancianos deben ser traducidos como pastores, ¿no? Había pastores también y lo llevaron allí para que hablaran acerca de este tema. Ahora, este escenario, nos muestra la primera forma equivocada a través de la cual los hombres buscan su salvación. ¿Cuál es esa forma? Obtengo mi perdón por hacer buenas obras, ¿no? Obtengo mi perdón por hacer buenas obras. Fíjense lo que dice Pablo allí, ¿no? En el versículo 9 y 10. Verso 9 y 10 dice, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Pedro había tenido la ocasión de ser enviado por el Espíritu Santo para predicar por primera vez a la casa de un gentil. Ustedes recordarán, él tenía mucha hambre, como a veces tenemos nosotros a mediodía, solo que no, nuestra visión o nuestro éxtasis no es precisamente por el Espíritu Santo, pero el de él fue por el Espíritu Santo. Y cierto, estaba allí, estaba con hambre y de pronto el Señor le baja, ¿no? Le baja y toda bueno, no era precisamente una canasta de amor, era todo grande, ¿no? Y con varios animales allí y eran, según el concepto, eran animales impuros. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que el Señor le dice, mata y come, ¿no? Ya recordarán eso, ¿no? 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Y él se queda pensando, ¿y qué será esto, no? ¿Qué será? Y de pronto tocan la puerta y el Espíritu Santo le dice, ve, anda, escucha a ellos y te vas con ellos, ¿cierto? Entonces, así es que el Señor convenció a este Pedro, que era, bueno, en este caso era como una piedra, tenía un corazón así, y así fue. Entonces, él está contando la experiencia porque cuando él estuvo predicando en la casa de Cornelio, sin necesidad de hacer una invitación, y es interesante a veces lo que pasa, ¿no? Cómo el Señor salva a las personas. A veces no es necesario decirles, oye, te invito, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? No, él no hizo nada como eso, simplemente él estaba predicando y de pronto dice que el Espíritu Santo vino sobre ese grupo de personas y sabemos que el Espíritu Santo no llega a menos que alguien se haya convertido al Señor, ¿no? Que alguien haya recibido al Señor. Entonces, es Pedro el que está hablando aquí. Y él dice, él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, y ojo acá, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? O sea, ¿cómo es que ustedes hacen eso? Cuando ustedes escuchan o ven la palabra gentil, significa aquellos que no son judíos. No importa la nacionalidad, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si ese término se referiría a nosotros, porque ninguno de ustedes es judío, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna ascendencia judía? No, no creo. Entonces nosotros seríamos gentiles para los judíos, ¿sí? Entonces todo aquello o aquel que es de una nacionalidad distinta es un gentil, ¿ya? Entonces cada vez que lean eso, ustedes pueden entender de qué se trata. Ahora, Pedro menciona acerca de un yugo que ni ellos ni sus antepasados pudieron llevar, ¿no? Y ese yugo, dice, es lo que estos judíos estaban tratando de imponer para que puedan cargar, ¿no?, los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice yugo? Usualmente el yugo, ustedes saben, bueno, los que por lo menos están en el campo, ¿no? Son trabajadores de campo. Algunos de ustedes entiendo que tiene por ahí sus 50 hectáreas, ¿no? En algunos lugares. Pero saben que el yugo es algo que se pone, ¿no? Se enyuga a 2 bueyes
para arar. ¿Sí? Eso es lo que... Pero el yugo también tenía que ver, en aquella época, con un sistema de enseñanzas que se impone a las personas, ¿no? En cierto sentido, tienen que cargar ese conjunto de instrucciones o enseñanzas. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere entonces aquí al yugo, se refiere a la ley de Moisés. A la ley de Moisés, a ese marco legal que les demandaba, les exigía el cumplimiento de todo lo que allí estaba escrito, sin dejar ni una coma ni una tilde, como el Señor Jesús dijo. Porque el Señor Jesús dijo, bueno, yo he venido para cumplir con la ley y ni siquiera una coma ni una tilde tiene que dejar de ser cumplida, ¿no? Entonces, esta ley básicamente eran buenas obras que Dios demandaba al hombre para que el hombre pudiera agradar a Dios. Al final de cuentas eran buenas obras. Entonces, tú tienes que cumplir toda la ley para agradar a Dios. Tienes que cumplir todas las demandas, todas las normas, todas estas buenas obras que Dios exige para que tú puedas agradarle, ¿no? Y Pedro dice, nadie ha podido cumplir de manera satisfactoria, de modo que resultó en una carga pesada para nosotros. Lo que Pedro está queriendo decir es lo que Pablo dijo, ¿no? No hay justo ni aun uno. No hay un hombre que pueda cumplir con las demandas de Dios. No hay un hombre que pueda ganarse el cielo por sus propias buenas obras, ¿no? No hay. Ahora, alguien podría decir, pero ¿y pastor, y los profetas? ¿Será que los profetas están en los cielos? Creemos que sí. Y alguien podría decir, pero ellos ganaron su salvación, su perdón, por sus buenas obras. Y hay un texto donde el profeta Isaías, que él es el que habla, es el profeta que reconoce y que, si usted ve, ¿no?, en su libro, una de las cosas que él, por ejemplo, trata mucho es acerca de la santidad, ¿no? Y el atributo que él reconoce en Dios es eso: Él es un Dios santo. Y fíjense lo que dice Isaías, ¿no? Capítulo 64, verso 6. 64, verso 6. Dice, todos nosotros estamos llenos de impureza, dice él. Todos nosotros. Nosotros es primera plural, ¿verdad? Primera persona plural. Nosotros, ¿cierto? O nosotros, ¿no? Todos, incluidos los que están atrás, ¿verdad? Entonces él dice, todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Y la palabra aquí, inmundicia, en realidad se conoce como eufemismo, una figura literaria que trata de un poquito suavizar lo que significa esa palabra. Pero lo que significa esta palabra es excremento. Y claro, suena duro que se haya traducido todas nuestras obras de justicia y todo lo que hacemos para agradar a Dios son como un trapo que se utiliza para limpiar el baño, ¿no? Suena feo, ¿no? Pero Isaías es eso lo que está diciendo. Por lo tanto, Isaías reconoce que nadie puede salvarse por sus obras, ¿no? Nadie. Entonces la conclusión, por las buenas obras nadie se puede salvar. Nadie se puede salvar. ¿Sí? Yo les decía a mis hermanos, contando un poquito de mi testimonio, les decía que yo pasé 2 años en la iglesia, llegué a los 14 años a la iglesia, pasé 2 años a la iglesia y bueno, seguí un proceso de ascenso, ¿no? Entonces aprendí a tocar guitarra, que de hecho toco guitarra no tan bien como los expertos acá, pero sí, ¿no? Bueno, ya ahora obviamente hace no sé cuánto que ya no rasco una guitarra, pero
yo fui por eso, ¿no? Tocaba la guitarra, mis amigos iban, la gente del barrio, y entonces yo fui ascendiendo. Mis amigos se fueron quedando en el camino y yo fui ascendiendo, ¿no? Entonces empecé a tocar allí en el programa. La iglesia era pequeña, un espacio. Estoy aquí, creo que salen como 6, 7, hasta 10, ¿no? Del lugar donde nosotros nos congregábamos. Entonces, fue interesante porque, a paréntesis, cuando la primera vez me dijeron toca, ¿no? Toca, bueno, obviamente los himnos, ¿no? Recordarán en esa época los himnos. Y entonces no teníamos colgador, así que me colocaron una banquita así grandecita que había, y yo tenía que poner mi pierna ahí, ¿no? Y cuando empecé a tocar temblaba esa banquita, ¿no? Fue una experiencia interesante. Pero estuve 2 años, ¿no? Y participaba en las actividades, me nombraron líder de jóvenes, salía a evangelizar con los seminaristas que llegaban de otros países. Entonces hice de todo. Creo que las personas hasta se convirtieron con el estudio bíblico que yo llevaba. Pero no me había convertido, ¿no? Hasta que una semana antes del 6 de enero del año 78, muchos no habían nacido, ¿no? El Señor tocó mi corazón, ¿no? Y me hizo ver a través de la predicación de un seminarista que, bueno, ya el Señor se lo llevó a su presencia, y ahí me convenció. Porque yo pensé, bueno, es suficiente, ¿no? Es suficiente ir a la iglesia, ¿no? Es suficiente ser una persona buena. De hecho, en ese tiempo era una persona buena. Mi esposa no me había conocido, pero si me hubiera conocido así, inmediatamente, ¿no? Pero era una persona buena en realidad, ¿no? Con mis 14 años, respetado ahí en mi barrio, mis amigos, ¿no? Mis padres no tenían queja de mí, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ahora soy un buen hijo, soy un buen vecino, era un buen estudiante, ¿no? Entonces ya soy bueno, pues, ¿no? Y ahora soy un buen religioso, ¿no? Pero no, pues no es así, ¿no? Yo les recomiendo, hermanos, lean el libro de Gálatas y se les va a caer allí 2 ideas, ¿ya? La primera idea que se les va a caer es que el hombre puede ser salvo a través de las obras de la ley, a través de obras. La otra que se les va a caer, yo sé que le puede doler a algunos, es que Israel no es el pueblo de Dios, sino la iglesia. Lea minuciosamente el libro de Gálatas y se va a dar cuenta de eso. Algunos hablan del tabernáculo de David, y ciertamente el apóstol Pedro dice en el verso 16, eso es algo aparte del sermón, dice, y con esto concuerdan las palabras, verso 15, de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Está hablando del presente, ¿verdad? Lo cual es pasado para nosotros. Significa que ya Dios restauró ese tabernáculo. ¿Cuándo lo hizo? Allí, con Jesucristo. Y con la entrada de los gentiles para la salvación. Pero chequéele luego, ¿ya? Ok. Punto 2. Entonces, la primera, yo no puedo ser salvo. El hombre no puede ser salvo por medio de sus esfuerzos. No se puede, ¿no? Es imposible. Segundo, me uno a una religión, pero mis obras son necesarias para salvarme. Me uno a una religión, pero mis obras son necesarias para salvarme. Y este es un asunto que yo les decía, lamentablemente, se camufla dentro de la iglesia y muchos estamos pensando de esa manera, ¿no? Y se le pregunta a alguien y le dice, ¿y cuando tú mueras a dónde vas a ir? ¿No?
O si has pecado, ¿no? Si has pecado y mueres, ¿dónde vas? Y algunos tiemblan, ¿no? Algunos temblamos. Ay, pero si yo no confesé mis pecados, ¿verdad? O si yo de pronto me olvidé, me aparté un poquito de la iglesia, ¿verdad? Y el Señor me coge. Entonces pensamos, me voy al infierno. Eso es obras más Jesucristo igual salvación o perdón de pecados. ¿No? Ahora, ojo, no estoy propiciando de que usted pues ya creyó en Jesucristo y lleve una vida, ¿no? No estoy propiciando eso. Entonces, me uno a una religión, pero mis obras son necesarias para salvarme. Es la posición presentada por los fariseos que habían creído en Jesús, ¿no? Ellos dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley, ¿no? Dice, es necesario, ¿no? Es necesario. Recuerden que esta fue la afirmación que originó ese concilio, ¿no? Esa reunión. A menos que se circunciden como exige la ley, no podrán ser salvos. Es decir, ok, ya creyeron en Jesús, ¿sí? Ya aceptaron por la fe a Jesús, pero a menos que no van a ser salvos. Entonces, una vez más, obras más fe igual, ¿no? Perdón de pecados, ¿no? Ahora bien, una vez más, lo que esta afirmación, como lo hemos dicho anteriormente, lo que esta afirmación está diciendo es que la obra de Jesús no es suficiente, ¿no? Se está menospreciando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, yo les decía a ustedes, mis hermanos, que esto es un engaño, ¿no? Que se camufla, ¿no? Que se disfraza, porque no solamente hace insuficiente la salvación de Jesucristo, sino que se sujeta, ¿no? Busca sujetarse a las normas y reglas que tiene la denominación. Ojo, no estoy diciendo que está mal, pero las hace como que esas fueran necesarias para ser salvo, ¿no? Entonces, tengo que dar mis diezmos y ofrendas porque, ¿no? Y piensan en diezmos y ofrendas como una especie de medios para sumarlo al perdón, a la obra de Cristo y alcanzar la salvación, ¿no? Bueno, hay tantos ejemplos, pero el apóstol Pablo nos da esos ejemplos. Fíjense que a lo largo del Nuevo Testamento vemos a la iglesia luchando contra este tipo de enseñanzas. Qué mal se debe haber sentido el apóstol Pablo cuando él iba predicando a una ciudad y detrás estaban los judaizantes, ¿no? Judaizantes se le llama a esos judíos que venían con esta idea de que necesitas circuncidarte, ¿verdad? O cumplir con la ley de Moisés. Entonces debe haber sido complicado, ¿no? Incluso, una vez más, cuando usted lee Gálatas, el apóstol Pablo dice que tan pronto se han olvidado de lo que yo les enseñaba. Rápido se han dejado convencer por esos falsos maestros. Y él dice, ¿no? Si alguno viene y no habla el mismo evangelio que nosotros le hemos entregado, el tal, dice, sea maldito de Dios. La palabra anatema. Un anatema es una persona a la cual Dios ha maldecido y no tiene posibilidad de nada, ¿no? Entonces, Pablo dice lo siguiente, Colosenses capítulo 2, 16 al 19. Yo les pido que este texto lo puedan marcar porque es uno de los textos que utilizan, la Iglesia Católica, lo utilizan los Testigos de Jehová, los Adventistas, ¿no? Utilizan bastante este texto. No quieren atender a este texto, ¿ya? Pablo dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben,
¿no? Bueno, los médicos de repente le pueden condenar porque le van a decir, cuídate, ¿no? Porque tu colesterol está alto, o cosas por el estilo, pero en cuestión de salvación no tiene nada que ver esto. Dice, nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación, es decir, quítate, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Niégate a esto, niégate a lo otro. Dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre, ¿no? Entonces, resumiendo, ritos, sacrificios, sacramentos, prohibiciones, cumplimiento de fiestas o días sagrados, ¿verdad? Entre ellos el día de reposo, no aportan nada para la salvación. No aportan nada. Usted dirá, bueno, entonces no nos reunimos los días domingo, qué bien, ¿no? No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que estos no aportan para su salvación. Que son necesarios, algunos de ellos, sí, ¿verdad? Sí, sin duda, al punto de que en Hebreos el autor dice, no se dejen de congregar conforme algunos ya tienen por costumbre, ¿no? Antes bien dice, ¿no? Congréguense, ¿no? Fortalezcanse, por cuanto el día del Señor está cerca, ¿no? Ahora imagínense si ellos decían esto hace 2000, ¿no? siglos atrás, o 20 siglos atrás, perdón, 21 siglos atrás con el nuestro, ¿no? Imagínense nosotros, ¿no? Deberíamos preocuparnos más, ¿cierto? Entonces, no, el apóstol Pablo no está queriendo decir eso. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que no son necesarios para nuestra salvación, ¿no? Pero sí son necesarios, algunos de ellos, para nuestro crecimiento y madurez en la fe. La obra de Jesús más reglas humanas, entonces la segunda conclusión, no borran el pecado de los hombres, no sirven, son insuficientes, ¿sí? No sirven. Así que no confíe en ello, ¿no? Tercero, solamente creo y recibo lo que Jesús ha hecho por medio de mí, o por medio de la fe, perdón. Solamente creo y recibo lo que Jesús ha hecho por medio de la fe. Volvamos una vez más a las palabras de Pablo en los versos, de Pedro 8, 9 y 11. Tengo que predicar un poco más de Pedro para que no se me dificulte esto. Pedro dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros, o sea, de la misma manera que lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Les limpió el corazón, ¿no? Por medio de la fe. O podría ser, les perdonó sus pecados por medio de la fe. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús, ¿no? Ahora, algunas explicaciones. Primero, él dice que solamente existe una única manera de alcanzar perdón y este viene de parte de Dios. Es decir, no hay dos o tres maneras, ¿no? No hay dos o tres maneras. Hay una corriente que se formó en el siglo XIX, que es una corriente que viene unida a una Biblia que aparentemente es bonita, ¿no? La Biblia Scofield, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se habla de otra manera de cómo uno, de varias maneras, cómo el hombre alcanza salvación, ¿no? Se llama el dispensacionalismo, ¿no?
Dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo habla de dos maneras, bueno, las más modernas, ¿no? Hablan de dos maneras. Uno es a través de, hay una salvación para la iglesia y hay otra salvación, otro tipo de salvación para Israel. Y bueno, Pedro dice, Dios no hizo distinción, ¿verdad? Y la misma manera como salvó a los gentiles es la misma manera como nos salvó a nosotros. Hay una única manera de cómo el hombre puede llegar a ser salvo, ¿no? Una vez más, Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros. Así que la salvación, una vez más, hermanos, es igual para todos. ¿Sí? Hay una única manera. No hay dos caminos. Recordarán ustedes ese dicho, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, dice, ¿no? En la Biblia no funciona para la salvación. Probablemente para otros sí, ¿no? Pero no para la salvación. Ahora, segundo, la prueba de una única forma de recibir su perdón es que nos ha dado el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la prueba que tú tienes o que yo tengo de que soy perdonado por el Señor? Es el Espíritu Santo. Si usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, entonces usted es salvo, salva. Ahora, ¿tiene usted el Espíritu Santo? ¿Por qué la duda? La Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces la presencia del Espíritu Santo se hace. Es más, es imposible que usted pueda ser salvo a menos que la obra del Espíritu Santo no se haya efectuado ya en su vida. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Más allá, luego, del hecho de que el Espíritu Santo es quien crea el nuevo nacimiento en nuestras vidas y nos regenera, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, la prueba de una única forma de recibir su perdón es que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Sí? El perdón de Dios es limpieza de nuestros pecados y ocurre por la fe. Literalmente lo que el Señor hace cuando uno va y cree es que se nos perdona de nuestros pecados pasados, de los presentes e incluso de los que usted va a cometer. Eso es el alcance de la salvación. Ahora, cuando la Biblia utiliza la palabra perdonar, una de las palabras que utiliza es la de un término contable, ¿cierto? Un término contable. ¿Qué significa? Quitar una deuda, borrar una deuda, ¿no? Como que ya está pagada, pues, ¿no? Yo recuerdo que, y esto es un buen ejemplo, recuerdo que cuando estaba en el seminario, bueno, quienes me ayudaban era la iglesia donde yo hacía mi obra práctica, mi iglesia que me había enviado y, bueno, mis padres que me enviaban, ¿no? Pero a veces la veía, pues, en nada, ¿no? Porque los fines de semana nos daban solamente, el seminario nos daba alimento hasta el mediodía y luego nos daba 3 pancitos, ¿no? Esos 3 pancitos teníamos que hacerlo durar hasta el sábado a mediodía si es que no teníamos una iglesia donde ir, ¿no? Y ya el día domingo íbamos a la iglesia y poníamos nuestras caras de seminaristas después que terminaba el culto, ¿no? Ahí para que nos llevaran, los hermanos nos llevaran a sus casas, ¿no? Bueno, sí, pasaba, ¿no? Pasaba, ¿no? Y interesante las experiencias que teníamos porque pues, no he perdido la costumbre, dice mi hija, de poner mi cara así. Es que 4 años, pues, hija, estaba así ya. Ya me acostumbré ya.
Está buena, ¿no? Bueno, ellos saben. Pero pero no es así literal, no les crean todo. Pero es interesante que en medio de esas circunstancias, a veces uno se enteraba que alguien te pagaba tu deuda. Porque ¿qué hacíamos? Ojo, teníamos que pagar una mensualidad, la alimentación, el cuarto donde nos quedábamos, ¿verdad? Y aparte de ello, los libros. Porque los libros nos lo daban con un 60% de descuento, pero teníamos que pagar los demás, ¿no? Y entonces era lindo cuando a veces uno iba a la secretaría, hermana, aquí tengo para pagar, ¿no? Me llegó de por aquí y por allá. Y la hermana decía, no, ya está pagado ya, ¿no? Tu deuda está cancelada, ¿no? Y claro, era bonito cuando la deuda era bastante, ¿no? Decía, ya todo te cancelé. Bueno, esa es la idea, ¿no? La única manera de cómo nuestras deudas han sido pagadas es a través de Jesucristo. Nuestros pecados son grandes deudas que vamos sumando delante de Dios. Nuestras desobediencias son grandes obras que vamos sumando delante de Dios. Y la única forma, como afirma aquí el apóstol Pedro, es que el perdón de Dios, su limpieza, ocurre, dice, por medio de la fe. ¿No? Por el creer. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo una vez más ocurre esto? Cuando usted y yo, ¿cierto?, creemos en Él. En Hechos 2:36, el apóstol Pedro dice, entonces que todo Israel sepa que al hombre que mataron, esto es a Jesús, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. Entonces, ¿qué es lo que usted cree, hermanos? ¿Qué es lo que crees de Jesús? Bueno, crees que Él es el Señor de tu vida, ¿no? Pero también Mesías, es decir, es el Salvador. No puedes creer únicamente que Él es el Salvador y no es el Señor, ¿no? Es un mal hábito, yo recuerdo, y claro, a veces somos herederos un poquito de lo que nos enseñaron nuestros pastores, ¿no? Bueno, yo tenía un pastor, llegamos a ser amigos, él empezó siendo seminarista, y ellos separaban la obra, ¿no? Y decían, de repente usted lo recibió a Jesús como Salvador, ¿no? Y no como Señor. Es que no es así. Él es Salvador y Señor. Y en eso tenemos que creer. El apóstol Pablo, él dice que Él murió y resucitó para ser, dice, Señor de todos, tanto de vivos como de muertos. Tanto de vivos como los que se hacen muertos, ¿no? Y la palabra Señor es bastante clara, ¿no? En un contexto, hermanos, en un contexto que probablemente no es el nuestro. Bueno, no es el nuestro. Tú vas y ves a alguien y le dices, Señor, buenos días, ¿no? O Señora, buenos días. ¿Sí? Una palabra que se ha aguado, ¿no? Pero decir Señor en ese tiempo era, tú eres el esclavo, yo soy tu amo, ¿cierto? Yo estoy allá, tú estás acá, tú haces lo que yo te digo. Si quiero te quito la vida. Claro, el Señor no va a hacer eso en nosotros. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Pero si lo digo es por la magnitud o la dimensión, la profundidad que tiene la palabra. ¿Has pensado que Él es tu Señor? ¿Y qué es en esos términos? Bueno, el perdón de pecados trae limpieza, pero una vez más lo recibimos por la fe, al creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Lo último
Pedro dice que es por gracia no merecida. Y una vez más, no sabemos que la palabra gracia significa un regalo, algo que se te da y que tú no mereces, ¿no? Piensa en la escena de un niño que es malcriado, pues, ¿no? Porque a veces hay algunos que son así, ¿no? Pero sin embargo los papás le hacen regalos, ¿no? Porque el papá, sí, muchas veces el papá es gracioso, ¿no? En el sentido de que otorga de gracia a sus hijos. ¿No? Algunos no se lo merecen, pero el papá, ahí está, ¿no? Tu regalito, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor hizo en gran magnitud, ¿no? Y el apóstol Pedro habla acerca de eso. En conclusión, ¿verdad? La salvación es por gracia, por medio de la fe, en la obra del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Como resultado, esa obra, al creer, recibimos el Espíritu Santo. Antes de ello, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y a su vez, el Señor nos da de su Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida. Y como dice el libro de Gálatas, a través de esa presencia nosotros podemos decir a Dios, papito, ¿no? Ya no un desconocido, ya no un tío, ya no un padrastro, sino a papito, ¿no? Entonces, terminamos diciendo, hermanos, recibiendo el perdón de Dios. ¿Cómo lo recibimos? No por nuestros esfuerzos, no por creer en Jesús más, añadirle algunas cosas más, ¿no? Sino únicamente por fe, por la fe. Y como dice este libro, lo voy a colgar, ¿no? Lo voy a colgar ahí en el WhatsApp de la iglesia. Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho. Termino. Estoy utilizando 3 veces, ¿no? Termino. A veces llegaba a la iglesia donde trabajé, llegaban algunos que decían, y no lo he visto aquí, no lo he escuchado mucho aquí. O por lo menos aquí no ha pasado. Supongo que en otros lugares sí. Pero usualmente viene alguien y dice, he extraviado mis documentos, venía de tal ciudad, ¿no? Y he extraviado mis documentos y he perdido la plata, ¿no? ¿Me podrían ayudar? ¿No? Entonces, como ya la iglesia y bueno, y yo estamos entrenados, entonces cuando parábamos la oreja, decíamos, ok, aquí hay un dinero, pero va a ir un diácono contigo, ¿no? Y el diácono se tomaba la molestia, ¿no? El diácono, en éxtasis estamos, el diácono se tomaba la molestia de llevarlo y de comprarle el pasaje, ¿no? Lo llevaba al terminal y le compraba el pasaje. Entonces, de alguna manera ya estaba hecho. Lo que tenía que hacer es subirse. Porque ¿qué pasa cuando tú le das dinero? Te pueden engañar, ¿verdad? Y se toman el dinero y se para otro lado, van a otra iglesia y piden lo mismo. Pero si tú ya le compras el pasaje y lo llevas al terminal, ya no tienen dinero. Incluso hay que esperar que suba, ¿no? No sé si se va a bajar dentro de la esquina, 2 esquinas, pero por lo menos cuando yo le preguntaba a los hermanos diáconos, ¿y cómo te fue? Sí, pastor, lo vimos y se fue, ¿no? Bueno, es lo que el Señor ha hecho, ¿no? Ya está hecho. Hay que subir al bus, ¿no? Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda tú sabes, oh Dios, nuestra condición, nuestra naturaleza, y por nosotros mismos, Señor, hemos sido capaces de agradarte. Así que por medio de Jesucristo, de su obra, de su resurrección, Él ha sido levantado para ser Señor
y Salvador. Y nosotros creemos en ello. Hemos creído en ello y tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos firmes en esta fe que tú nos has dado. Señor, cierto, hay muchas dificultades, muchas situaciones que se presentan en nuestra vida a diario. Hay muchas heridas, Señor, que se han formado a lo largo de nuestras vidas, en nuestro corazón, pero tú eres nuestro Padre. Y gracias por ello. En el nombre de Jesús, gracias por la salvación que tú nos has dado. Amén. Amén.